Ahora sí. Bueno, me presento, yo soy Loreto Covarrubias, soy la directora ejecutiva de posgrado de la Escuela de Psicología y de la Universidad de Ibáñez. Y hoy estamos acá, ¿no es cierto?, esta mañana para una charla muy interesante, a 2 días de que comience el Mundial de Fútbol, que es 90 minutos en la mente, cómo se juega un mundial psicológicamente. Para eso hoy nos acompaña, tenemos un panel buenísimo, ¿no es cierto? Nos acompaña Alexi Ponce, que él va a presentar a su invitado. Alexi es el director del nuevo diplomado que comienza en un par de semanas acá en la escuela. Es el Diplomado Internacional en Habilidades Psicológicas Aplicadas al Deporte. Así que Alexi, muchas gracias por esta nueva actividad y ahí para que presentes a tus invitados. Muchas gracias, Loreto, muchas gracias a la universidad, a la dirección de posgrado por esta oportunidad. Te voy a pedir que me dejes compartir pantalla porque quiero mostrar unas cositas después. Perfecto, hoy, ¿verdad? No hemos visto eso. Oye, bueno, y agradecer a todos los que están conectados, a todos los que pueden prender sus cámaras y a pocos días, ¿no? A 24, 48 horas de que parta este gran evento que es el Mundial de Fútbol, conversar un poco sobre estos temas con dos grandes amigos, con dos grandes personas, pero también con dos grandes profesionales. Entonces, para mí es como un agrado poder presentar eh, a Manuel Suárez, que es entrenador de fútbol, director técnico, con mucha experiencia a nivel nacional, a nivel internacional. Fue parte del staff que ganó la Copa América en Estados Unidos con Chile, y con ese staff también ha recorrido el mundo: México, Argentina, España, Arabia. Estuvo en el Mundial de Rusia dirigiendo, siendo parte del staff de la selección de Arabia. Entonces, alguien que desde el mundo futbolístico, desde el Mundial, nos puede entregar muchas miradas, ¿no? Compartió, para los que están en Chile, para mis amigos de acá, con un grupo de jugadores que evidentemente marcaron historia. Y por otro lado también me acompaña Alejo García Naveira, un psicólogo amigo de España, con mucha experiencia en fútbol, en selecciones, en la Asociación de Psicología, Asociación Española de Psicología y Coaching Deportivo. 17 años trabajando en el Atlético de Madrid, también con futbolistas de ese nivel de equipo, ¿no? Con la garra que le conocemos al club. Un fanático, evidentemente colchonero, porque no lo puede negar. Y bueno, amigo de acá. Yo, como para empezar solamente a poner un poquito en contexto, quiero compartir algo en la pantalla respecto a lo que significa o a lo que un poco tiene que ver. Ahí está. Ahí creo que se ve, ¿no? Un mundial que Ahí a se ve, dos ahí se días, ve. a 2 días de iniciarse, ¿cierto? Reúne y tiene una lógica bien distinta a lo que hemos visto de mundiales anteriores. Al organizarse en 3 países, eh, son dos ciudades de Canadá, 11 ciudades en Estados Unidos, 3 ciudades en México, y como para que vean simplemente en cada una, ahí aparecen las ciudades, los equipos que van a jugar, los desplazamientos, moverse, los que han tenido la posibilidad de conocer alguno de estos países o estar en alguna de estas ciudades. Sabe lo que significa moverse, andar por acá. Bueno, y vamos a estar durante casi 40 días a partir del jueves, muy pendiente de todo esto que es el fútbol. Y por otro lado, perdón, esto que comentábamos, qué cambios hay hoy día, ¿no? 48 selecciones, 104 partidos. El mundial anterior, recién el que se jugó en Qatar, fueron 64 y ahora son 104 partidos. Se supone que uno de los mundiales más lucrativos en términos económicos. Ya hemos visto lo que significa tratar de ir, de estacionarse, ni hablar de comprar una entrada. Se supone que va a ser parte del evento más visto también. Se calcula que más de 1.500 millones de personas van a ver la final en directo. Bueno, hay toda una logística, muchas cosas. De algún modo, un poco como dice ahí el título de esa infografía, una copa, un mundial de una escala sin precedentes, ¿no? Hay muchos desafíos. Estamos viendo el tema del clima, de las temperaturas extremas, de las tormentas. Bueno, creo que hay muchos elementos y desde ahí vamos a caminar un poquito por esta situación. Entonces, simplemente para ir comentando y como
Ustedes pueden ahí ir haciendo preguntas, van a ir anotando, escribiendo y vamos a ir tratando de responder. Pero lo primero que me gustaría, hoy día no nos dábamos cuenta, no estamos a 48 horas del Mundial, ¿no? Eh, Alejo o Manuel, no sé, cuando uno escucha la palabra mundial, ¿no? ¿Qué eso nos viene a la cabeza? ¿Qué sensaciones hay? Porque es una palabra que parece que tiene mucho poder. Entonces, un poco partir de ahí, de una experiencia más humana, cómo el mundial o cómo la palabra mundial nos afecta, nos toca. Eh, Hola, buenos días. Eh, bueno, agradecido por la invitación, Alexis, de acompañarlo en este conversatorio y poder contar un poquito desde la experiencia del entrenador de fútbol, ¿no es cierto?, estas sensaciones que tienen que ver con lo psicológico. Y con respecto a la pregunta con la que estamos iniciando este conversatorio, eh, mundial es como, lo primero que se viene a la mente es algo majestuoso, algo gigante, algo medio, que medio, incluso hasta medio inalcanzable. Esas son las sensaciones que me genera a mí un poco la palabra mundial. Es el todo. Sí, es como muy grande, la verdad. Es difícil de explicar incluso de lo grande que es. Ujú. Alejo, a ver. Sí, bueno, muy buenas a todos y a todas. Agradecer a la universidad y a Alexis también y bueno, poder compartir también con Manuel estos espacios que creo que enriquecen, no solo humanizan, sino que quizás a veces pueden dar luz a ciertas cuestiones que se tratan menos en ciertos espacios. Yo en la línea que habla Manuel, yo cuando escucho mundial pienso y siento algo grande, pero algo grandioso también, ¿no? También competitividad, también me viene en la mente compromiso, responsabilidad, ¿no? Porque estamos representando a un país y alta exigencia, ¿no? En un foco mediático en el cual todos de alguna forma nos van a estar viendo. ¿Y qué creen ustedes por la experiencia también que han tenido? ¿Cuándo uno se da cuenta, entre comillas, que está dentro de un evento de estas características? ¿Qué es lo que te hace el clic? ¿Es ahora el antes, el durante? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en un evento de estas magnitudes, pues? No, desde el punto de vista del cuerpo técnico, yo te diría que en el fondo, o de la experiencia que nosotros tuvimos, claro, como es un proceso largo de preparación para estar el día, ¿no es cierto?, que corresponde debutar con la selección y todo lo demás, medio que el proceso lo vas llevando se va agrandando día a día, ¿no es cierto?, hasta llegar al debut, al primer partido, donde, claro, donde después ahí te aparecen todas las emociones que pueden existir. Pero me parece a mí que todo lo que involucra esa previa de, no sé, son casi 6 meses a lo mejor, vas avanzando de a poquito, ¿no es cierto? Y vas digiriendo. Lo que pasa es que, claro, también te digo que en el primer partido también el golpe emocional que recibe es gigantesco. Y en esa oportunidad, por lo demás, nosotros inauguramos el Mundial con Rusia. Entonces, claro, fue todo mucho más grande todavía, porque supuestamente la inauguración y la final en un Mundial son los partidos más vistos en el mundo. ¿No es cierto? Entonces, claro, ese día fue particularmente emocionante, la verdad. Lo podríamos definir desde ese lugar, como que afloró todo y reacciona recién a lo que te estás enfrentando, que tiene que ver con esta exposición gigante, ¿no es cierto?, que genera la inauguración de un mundial. Sí, quizás hablo un poco de la perspectiva del jugador. Manuel representa indudablemente 100% cuerpo técnico y ya tiene una vivencia directa. Indudablemente para la perspectiva del jugador habría que preguntarle al jugador. Tiro un triple, digamos, desde fuera o con jugadores que tengo que están en el Mundial actualmente. Quizás el proceso, aunque los jugadores están a nivel de eliminatorias, clasificación y demás, y hay jugadores con larga experiencia, inclusive en mundiales, yo creo que le cae la ficha al jugador. Hay un momento cumbre, como bien decía Manuel,
que es primer partido, el estadio, la gente, el himno, ¿no? Pero yo creo, mi sensación es que al jugador es algo más progresivo a medida que se va acercando, digamos, a las fechas del viaje, el llegar ahí, la concentración, los últimos partidos amistosos, y después ya cuando se acerca ese primer partido, creo que tiene, no solo a nivel mediático, porque como bien decía Manuel, la apertura y la clausura es cuando más gente hay, sino yo creo que es un choque de realidad emocional, ¿no? Estás con tu selección representando a tu país, el público, todo lo que se genera antes también, el himno hace que el jugador también, y de alguna forma hay que prepararlo, o sea, no solo describir lo que es fantástico, sino prepararlo, ¿no? de ese acercamiento progresivo que va teniendo el jugador y el equipo en general, y también el cuerpo técnico, indudablemente, a nivel emocional, ¿no? De que no nos sorprenda, que sepamos autogestionar, ¿no? Para que el jugador y el cuerpo técnico tengan herramientas también. Primero, autoconocimiento de qué está viviendo y sintiendo, y por otro lado, autogestionarse desde un punto de vista también de rendimiento, en el sentido que el jugador tiene que rendir, pero el cuerpo técnico y el entrenador también tienen que rendir, ¿no? No del minuto 0, del minuto menos 100, ¿no? Por decirlo de una forma. Sí. Oye, y Perdón, nosotros, Alex, sí, yo creo que Alejo, quería hacer yo una pequeña diferencia, porque Alejo, si bien es claro, a veces aquí se provoca igual una pequeña diferencia, por ejemplo, el caso nuestro o el de los futbolistas. Los futbolistas siempre están representando a su país. Hay veces que los cuerpos técnicos solamente representamos la selección. Entonces esas emociones también son distintas, porque nosotros fue el caso de Arabia, que éramos un grupo de extranjeros en Arabia, como pasa en varios países, ¿no es cierto? Pero los futbolistas tienen una emoción propia porque seguramente el 99% tienen un arraigo importante con esa bandera, con esa camiseta y con ese país, claramente. Que fue lo que nosotros vivimos, por ejemplo, o yo viví particularmente el 2016 en Estados Unidos en la Copa Centenario. oye, y justamente en esa línea, no sé, el jueves nos vamos a sentar a las 1 o 2 de la tarde, no sé, que empiezan las transmisiones, y vamos a ver el estadio, y vamos a ver, no sé, la llegada de Sudáfrica, de México, o en la noche los más fanáticos seguiremos viendo Corea, República Checa. Uno ve como la llegada, ve la entrada al camarín, no sé, lo que será la salida, la inauguración, y como bien Manuel tuvo la experiencia de ser parte del partido inaugural en Rusia. ¿Cuáles son esas cosas que no se ven, pues? Manuel, ¿cuáles son como lo que el público no ve, la parte más, justamente más psicológica, no sé, la noche antes, las conversaciones, el viaje en el bus, qué cosas pasan ahí que solo lo viven quienes están dentro? Sí, yo creo que son muchas más las cosas que la gente no ve. Es más, que incluso los futbolistas no ven, sino que al final los futbolistas incluso también ven los resultados de todo ese trabajo. Porque hay un proceso de planificación, de organización, que es una organización completa, desde la hora de las reuniones, la alimentación, preocuparse por la hidratación, la seguridad. Hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, previas al partido, y no solamente previas durante el periodo de preparación, sino que previas 24 horas antes, que también en este caso FIFA como organizador también te exige, ¿no es cierto? Exige a los cuerpos técnicos y a las federaciones que cumplan. Por lo tanto, hay un trabajo larguísimo que tiene que ver con no solamente con preparar el partido, sino que con recibir toda la información que el organizador te exige que cumplas, porque es así, no es que solamente te informa, sino que te exige que cumplas para que este torneo, este campeonato pueda desarrollarse de la manera que se desarrolla hoy día. Entonces, la verdad que el trabajo en este caso del cuerpo técnico y del área de logística de las federaciones o organizacional es grandísimo y es súper importante. Sí, yo complementaría lo que comenta Manuel, que bueno, que hay personas, al final el jugador es persona, ¿no? En el sentido de que hay jugadores que quizás la noche antes duermen mejor, hay jugadores que le cuestan más,
gente que se levanta con más o menos apetito. Me refiero que es una situación de estrés, puede ser general, puede ser estrés competitivo, que también, digamos, hay que atender, ¿no? Después los jugadores en el vestuario tienen sus propias rutinas, sus propias circunstancias. Hay personas digamos, que hay que atender y tenemos que identificar el perfil de cada uno para poder atender según lo que necesita, para ayudarle, para potenciar, para contenerle, para acompañarle, o lo que se requiere en un momento dado, con dos objetivos claros. Uno, mejorar el rendimiento y, por supuesto, cuidar esa salud mental, ¿no? Ha habido una vez a un jugador con exceso de ansiedad y estrés, que tenemos primero conocerlo y después tenemos que identificarlo. ¿Qué significa? Hay situaciones que no nos puede sorprender o que tenemos que tratar de evitar, que en una situación de máxima exigencia y que no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, nos sorprenda en ese momento. Entonces, conocer el perfil, tener la ficha de cada uno de los jugadores, conocer quién es el que duerme mejor, peor, o si toma un tipo de medicación, quién le cuesta comer más, cuáles son sus rutinas habitualmente que puedan tener, quién es el que habla más, el que habla menos, inclusive rutinas o rituales inclusive dentro del en el equipo, con música, sin música, quién lleva la voz cantante. Eso en cuanto al equipo, ¿no? Y después el cuerpo técnico, al final es el primer equipo, digamos, que tiene que ser de alto rendimiento, también colaborar a optimizar el rendimiento del entrenador y del cuerpo técnico, que haya objetivos y visiones comunes, que sepan autogestionarse también emocionalmente, ayudarles a lo que es el mensaje y la comunicación para ayudarles a que llegue al jugador. Hay jugadores que aprenden o que entienden más a través del discurso, otros son más visuales, otros son más emocionales, y esa lectura es la que entre todos podemos hacer que tenga una visión más amplia y hacerla más potente. Por eso creo que es importante personalizar y conocer al jugador y a los diferentes integrantes del equipo en general para que no nos sorprendan situaciones y que podamos optimizar. Oye, y este mundial va a tener, o sea, ya las elecciones están allá ¿cómo se llama? En Estados Unidos la mayoría, algunas están viajando en estos días, las últimas. Pasar 40 días, o más o menos 39 que vamos durar el mundial, conviviendo con estas figuras, con estas estrellas, además jugadores que vienen de sus propias ligas, de sus propias exigencias, con todas las presiones mediáticas. ¿Cómo cambia la convivencia, Manuel? Tú que también estuviste en Estados Unidos, estuviste en el Mundial, eh, en el sentido que, ¿qué vamos detectando? ¿Qué le va pasando al grupo? ¿Cómo llegamos a instancias, en el caso que te tocó vivir con Chile en la Copa Centenario, no que había que llegar a la final, pero después de pasar 3 semanas conviviendo, estando ahí, este grupo encerrado, este grupo que, ¿cómo se maneja o cuáles son las cosas que el cuerpo técnico está atento a que van ocurriendo en un proceso de convivencia tan largo? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que el cuerpo técnico primero se debe enfocar es mantener la cohesión grupal, o sea, eso me parece a mí que es fundamental, ¿no es cierto? Este buen ambiente, ya sea a la hora de entrenar como a la hora de los espacios libres, que al final son muchos, porque además mientras más va avanzando, al final vas recuperando eh, y manteniendo al futbolista más que entrenando de gran manera. Después, claro, hay un grupo de futbolistas que también es el que está participando menos, al cual tienes que ocuparte de mantenerlo en forma competitiva, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que alguno de ellos lo vayas a necesitar en las instancias finales, ya sea por lesiones, por suspensiones o derechamente por cambios quizás en el sistema táctico que vayas a emplear como cuerpo técnico. Así que la gestión emocional y la motivación que uno tiene que estar provocando también sobre los futbolistas es tremendamente importante, ¿no es cierto? Para que efectivamente ellos se mantengan con esa tensión necesaria, ¿no? De querer competir, perdón, digo. Y otra cuestión importante es gestionar de buena manera los conflictos. Siempre va a haber algún conflicto, ¿no es cierto? Por diferentes situaciones. O sea, no podemos ejemplificar cuáles son porque me parece que ni siquiera están medidos porque al final
tenemos ahí hoy día 26, hace algunos años atrás eran 22 y 23 después, hoy día ya son 26 los futbolistas que tienes dentro del plantel, por lo tanto también el número de jugadores creció, por ende tienes mayor posibilidades de tener un conflicto, porque al final también ahí hay sensaciones que son importantes de manejar, que tiene que ver con la frustración. Porque claro, el que participa menos, el que juega menos, va generando una sensación de frustración en su interior que es propia de estos deportistas que son altamente competitivos, que por lo demás, si te das cuenta, la mayoría o el 100% tienen tremendo protagonismo en cada uno de sus clubes y llegan a la selección y a veces algunos ese protagonismo se pierde. Que es el protagonismo este de la inmediatez, ¿no es cierto? Del aparecer en el once inicial, de participar de ser los primeros cambios, de participar del juego al final. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de cuestiones, ya sea la gestión emocional, el gestionar el conflicto y también el manejar la cohesión de grupo, me parecen a mí factores bien importantes para poder estar en estas competencias, y que el grupo de futbolistas, ¿no es cierto?, esté compitiendo al máximo de sus posibilidades. Sí, estoy de acuerdo con Manuel. Creo que hay toda una labor del cuerpo técnico y de todos los integrantes a nivel de cohesión, mantener unido al grupo, indudablemente. Creo que es importante también, claro, te llegan jugadores que cada uno viene de una liga diferente, muchos de ellos en circunstancias diferentes. Entonces ahí, inicialmente, como punto de partida, aparte de continuar armando el grupo, ¿no?, que entendemos que el grupo viene, o la mayoría, de eliminatorias y partidos anteriores o etapas anteriores, hay un punto cuando te llegan ya para esta recta final, esa concentración final de cara al Mundial, de entre optimizar y recuperar. O sea, en el sentido de que cada uno viene con sus... Hay jugadores que 10 días antes ya estaban jugando todavía un partido de liga, digamos, hay circunstancias varias. Entonces, tenemos que recuperar físicamente, optimizar en general, también a nivel emocional, a nivel de cohesión. Y después, claro, tenemos una concentración por delante, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Yo hablo de mi experiencia. Yo tengo como un indicador que a partir de los 10-15 días que el equipo está conviviendo juntos, empieza a haber más roces, indudablemente se puede agravar más según la circunstancia, como decía Manuel, de cada uno de los jugadores, pero cuando pasan 10-15 días que están conviviendo juntos, en concentraciones, que al final es sota, caballo, rey, todo, no hay tanta variedad, entras en la monotonía, o el estrés lo puedes llevar inclusive ahí, estás lejos de tu familia ya hace tiempo, estás cansado, si ganas pues favorece el tema, si te está jugando el resultado, pues quizás cuesta más, pero el poder planificar la concentración también, no solo a nivel deportivo, sino de un punto de vista social como grupo, también es importante, ¿no?, que tengan su espacio de ocio o actividades grupales compartidas, que estén entretenidos. Ha habido selecciones que han avanzado bastante y han decidido que haya un día o una tarde que puedan compartir con la familia. Yo creo que son cosas que tenemos que nuevamente digo la misma palabra, no sorprender, tenemos que ver qué estudios o qué se indica que es favorable en estas situaciones y tomar nota y llevarlo planificado. 10-15 días empieza a haber roces, cansancio, se complica un poquito más si no lo tenemos bien atado y ojalá larga vida, ¿no?, que lleguemos hasta el final. Claro, si llegamos al final, pues imagínate todo lo que hay de por medio. Y después hay otro elemento que va asociado a todo esto, que es el que podamos monitorizar esa fatiga física y mental y esa carga mental que van recibiendo los jugadores y mismamente el staff, porque a veces hablamos mucho, y Manuel lo podrá decir mejor que todos, hablamos mucho del jugador, pero tenemos que hablar del entrenador, tenemos que hablar del cuerpo técnico, que al final es muy importante que ellos también estén bien. Tendrán que recuperar, tendrán sus circunstancias, sus preocupaciones, su dedicación y posiblemente, bueno, lo afirmo y si me equivoco que me lo diga Manuel, son los que más horas le meten a todo esto. Analizan, trabajan, se reúnen, el jugador al final entrena, compite
y tiene unas circunstancias diferentes, pero por ejemplo a nivel de carga mental y carga emocional, el cuerpo técnico es el que al final el que está más expuesto o más le mete al tema. Sí. Oye, y en esto, justamente que hablaba, ¿no? Que momentos y conflictos, como decía Manuel y como plantea un poco Alejo, van a existir siempre. Desde la experiencia, frente a situaciones como emocionalmente complejas, duras, no sé, eh, ¿qué es lo que no hay que hacer nunca o qué es lo que hay que hacer? O como, no sé, con qué deberíamos tener cuidado, qué es lo que uno mira en situaciones complejas, porque yo me imagino lo que decía un poco en 40 días, el aburrimiento, el estar ahí, no sé, el tema de la familia, de los hijos, de las parejas. Hay muchas situaciones que no se ven, pero que son de manejo de los cuerpos técnicos. ¿Qué cosas, no sé, recuerda Manuel, que hay que sí o sí tener en consideración o no hay que hacer como recomendación? A ver, yo no sé si hay alguna receta particular, la verdad, con el que Mm, hay que hacer o que no hay que hacer. A mí, desde la experiencia nuestra, y lo decía Alejo recién también, estos espacios quizás más lúdicos que tienen que ver con encontrarse con la familia, con hacer una jornada de trabajo distinta, no sé, en vez de ir a hacer un entrenamiento, a lo mejor ir a hacer algún tipo de dinámicas grupales o derechamente a lo mejor descansar o generar una mañana de, entre comillas, ¿no es cierto?, de spa y de relajo que te lleven a otros lugares. Todo eso también va ayudando quizás al descomprimir un poquito, a generar un poquito menos tensión, a lograr que el futbolista, ¿no es cierto?, baje un poco la tensión que lleva, ya sea por las distintas emociones que viene viviendo durante el torneo. Porque vuelvo a lo mismo que decíamos en la pregunta anterior, las emociones son tan particulares de cada uno, tanto el que está jugando los que ha jugado los 90 minutos de cada partido como el que ha jugado uno, o del que expulsaron, o del que se lesionó, ¿me entendí? Se va a perder un partido y recién puede volver al otro. O sea, entonces, por eso digo que el tomar decisiones es importante y desde ahí es de acuerdo a la realidad que esté viviendo, ¿no es cierto?, en ese minuto el plantel o esté viviendo quizás algún futbolista de manera particular. Y para eso lo decía Alejo también, o sea, al final el cuerpo técnico y todo su staff alrededor, ¿no es cierto?, de gente que apoya el trabajo, son muchísimas las horas que estamos metidos en esto para poder justamente llegar a la buena decisión. Sí, excelente, Manuel. A ver, hablo de mi experiencia, ¿eh? Algo que tendríamos que evitar es, y hago una doble lectura, improvisar. En sentido que todo lo que podamos estudiado y tener planificado, fantástico. Ahora bien, también el cuerpo técnico, entrenador, preparador físico, segundo entrenador y demás, al final es gente de fútbol y que ven cosas que otros no vemos. Al igual que yo quizás como psicólogo puedo ver cosas que otros no ven, el staff, con el entrenador a la cabeza, ve cosas que otros no ven. Entonces, cuando digo no hay que improvisar, significa que no todo puede ser improvisación, sino que vayamos con un plan. Si estamos hablando de concentración de 40 días, que tengamos una planificación de esos 40 días, más allá de las circunstancias. Si al final son 15 días, pues serán 15 días, pero me refiero que tengamos planificado, ¿no? Al igual que se planifica el entrenamiento y demás. Pero después hay que leer situaciones, en el sentido que el staff tiene la capacidad de leer y saber realmente, como decía Manuel, ¿qué diferencia puede haber de decir, no, hacemos un entrenamiento diferente o vamos a un spa? El cuerpo técnico, con el apoyo de demás profesionales que están, tendrán que valorar y tomar una decisión. No improvisada, sino fundada en función de la visión técnica que tienen. Si Manuel entiende que los jugadores necesitan ir a un spa, habrá que ir a un spa. Entonces, planifiquemos, que creo que es un punto importante, en las diferentes facetas, en tanto la preparación física, la parte técnico-táctica y también la psicológica. Monitoricemos el equipo en general y conozcamos individualmente a cada uno de los jugadores. Y después, el cuerpo técnico, sobre todo, principalmente,
va a haber cosas que otros nos vemos, y esa lectura creo que es un valor añadido y hace afinar o dar al equipo lo que realmente necesita en cada momento. Sí. Oye, y un poco pensando ahora en este mundial, ¿no? El mundial anterior, no sé, se hizo prácticamente, habían 100 kilómetros, 50 kilómetros entre cada estadio, ahora hay 4.000, hay 5 usos horarios, creo. Bueno, lo que hablaba un poco al principio, 104 partidos, que hay cambios reglamentarios, cambia la regla 3, la 15, la 16, o sea, hay variantes en muchos ámbitos. ¿Qué desafíos psicológicos creen que van a tener la selección en este torneo, en este evento? ¿Qué está pasando hoy día, el 2026, a diferencia de, no sé, lo que eran mundiales hace 4 años, porque ni hablar de los de hace, no sé, 12 años que fuimos la última vez como país? ¿Qué cambios ven? ¿Qué cambios desde lo psicológico o desde el entorno va a afectar a lo mejor temas desde la psicología? ¿Estás muteado, Manuel? Perdón, ustedes son los expertos, pero a mí yo tengo algunas sensaciones que podría esto, ¿no es cierto?, generar algunas modificaciones. Primero tiene que ver con la exposición. Son muchos más países, por lo tanto va a haber mucha más exposición eh, sobre este mundial. Y eso tiene que ver también con la realidad de hoy día. O sea, el tema de las redes sociales y todo eso aumentará o será exponencial, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que eso también de una u otra manera altera un poco al futbolista, porque el futbolista al final son la mayoría chicos jóvenes, ¿no es cierto?, que están en esta dinámica, que es difícil poder sacarlos de ese lugar porque es parte de su manera de funcionar. Entonces, yo creo que ahí hay un temazo que no es menor, que tiene que ver justamente con el manejo de la presión y de la exposición mediática que van a tener muchísimos de ellos. Vemos el caso hoy día, un ejemplo puntual, que es el futbolista de Nueva Zelanda, todo lo que generó porque un streamer, ¿no es cierto?, lo puso en el lugar que lo puso, Tim Payne, ¿no? Sí. Entonces ahí ya tenemos un gran ejemplo de lo que podría generar, ¿no es cierto?, este mundial en cuanto a la exposición que van a tener los futbolistas en esta competencia. Bueno, Manuel ha sacado un temazo, que es el uso de las redes sociales o la exposición a las redes sociales de cara al jugador y también de cara al cuerpo técnico, ¿no? En el sentido de que al final el jugador puede estar expuesto 24/7, hay jugadores que verdad que las redes sociales se las lleva una empresa o alguien, pero tanto para lo bueno o lo malo, creo que es un elemento que en los tiempos actuales es importante entrenar al jugador y con el cuerpo técnico establecer ciertas normativas de cumplimiento para proteger y cuidar su salud psicológica en general, porque también van a tener, como hablábamos antes, van a tener bastante tiempo libre. Entonces hay ciertos hábitos, por ejemplo, que cuando trabajo con los jugadores, 30 minutos o 30 minutos, siendo realista, antes de dormir y los 30 primeros minutos al levantarte, cero móvil, por ejemplo, dormir con el móvil a 2 metros de distancia porque las ondas interfieren en el descanso, establecer ciertos horarios que se puedan utilizar los móviles y las redes sociales, ya sea para hablar con la familia o para navegar o ver las redes sociales de cada uno. Creo que es un tema súper importante desde un punto de vista de salud mental y desde un punto de vista de carga mental, ¿no? Puede los jugadores estar saturados. Me acuerdo de un jugador profesional top que jugaba en el vestuario antes del partido y en el descanso jugaba al FIFA con el móvil. Y él decía que eso le ayudaba a meterse el partido. Bueno, vamos a comprobarlo cómo está, vamos a ver tus datos de rendimiento, tus primeros 10-15 minutos de cada tiempo, si es mejor o no, y no era así, al contrario, era un poco peor, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante a tocar. Y después otro elemento, como bien decías, Alexis, el tema de las distancias, está el jet lag, está el calor, cuidado que eso le va a beneficiar quizás a unas selecciones más que a otras, los cambios de horarios continuos, los desplazamientos, todo eso es un cóctel para el organismo. Entonces, lo del calor
los médicos, los preparadores físicos tendrán la receta o el camino adecuado para eso, que es algo, digamos, a atender y luchar de la mejor forma posible el calor, pero también en cambio en los horarios tanto de entrenamiento como de competición son cuestiones que se pueden entrenar y se puede uno anticipar, ¿no? Hay jugadores que son más matutinos que rinden mejor por la mañana, otros son más vespertinos que rinden mejor por la tarde, entonces atender el horario del partido para adaptarnos y planificar para que la persona se habitúe a ese horario no es una cuestión menor, porque hay trabajos que dicen que estamos hablando entre un 5 y 10% más o menos de rendimiento según la habituación al horario en el que tienen que jugar, ¿no? Si a eso le sumamos los desplazamientos, le sumamos el calor y otras variables climáticas que hay de por medio, pues son cuestiones también a poder atender. Sí, fíjate que en estos datos medio random, como dice, medio freak, ¿no? Es el mundial que va a haber más diferencia de edad entre los jugadores. Hay un arquero, creo que el segundo y el tercero de Escocia, que está cumpliendo 43 años, y hay un chico mexicano de 17 y 26 años de diferencia, ¿no? Si pensábamos en esto de las redes sociales, si pensábamos en esto de los seguidores de Instagram, lo que decía un poco Manuel, ¿no? Como un streamer levanta a alguien. Ya escuchaba estos días que todos van a ver el partido de Nueva Zelanda el lunes a las 10 de la noche porque quiere ver al este famoso de los 5 millones y tanto de seguidores. Eh, Evidentemente que creo, y por ello lo he dicho en algunos de, bueno, de mis redes, de que la tecnología, esto que el árbitro vaya con una cámara, que pueda hablar, que haya seguimiento en tiempo real, estos avatars que se van a generar. Yo creo que hoy día vamos a ver el mundial con el teléfono en la mano porque nos va a interesar seguir a un jugador, mirar qué es lo que pasa en sus redes. De verdad que creo que desde ahí, evidentemente va a haber como muchas cosas distintas. Creo que el Mundial no nos va a dar tiempo para analizar todo lo que va a cambiar. Creo que a partir del Mundial vamos a tener muchas semanas, muchos meses para mirar lo que ocurre. Y en ese sentido, esto del cambio de las reglas, ¿no? De los 5 segundos en los laterales, de los 10 segundos en los cambios, que parece que están hechas medias para los latinos, ¿no? Para que la viveza, la chispeza desaparezca o se juegue de una manera distinta. ¿Qué creen que va a pasar también después del Mundial? Un poco haciendo casi de ciencia ficción, pero proyectando en qué nos vamos a tener que fijar, qué cambios van a haber, ¿va a ser el fútbol igual? ¿Van a haber diferencias? ¿Cómo ven el futuro después de estos 40 días de Mundial? Yo comparto contigo, yo creo que el Mundial se va a ver de distintos lugares y el análisis futbolístico que quizás siempre tuvo el Mundial de fútbol por su historia, hoy día se va a ampliar, ¿no es cierto? Porque ya vamos a terminar analizando, porque además que ya hoy día manejamos muchísima más información, pero además de eso también nos empezamos a meter un poco en la vida de los protagonistas porque ellos la muestran, ¿no es cierto? Porque ellos están dispuestos, ¿no es cierto?, a que en el fondo puedas opinar de esos lugares. Y con respecto con respecto al tema de las reglas, yo creo que eso, a ver, hace un tiempo podríamos definir que la FIFA viene buscando que se jueguen más minutos, ¿no es cierto? Que haya más tiempo real de juego. Creo que en las ligas más importantes del mundo y en la Champions, que debe ser la competencia después del Mundial más trascendente también, logran esos números altos, ¿no es cierto?, de mayor tiempo de juego. Por lo tanto, yo creo que eso va a ir afectando de distintas maneras, Alexis, me parece a mí, Alejo, me parece que de distintas maneras a cada una de las ligas. Cierto, es posible que porque nosotros además conocemos mucho más lo que significa lo que es Sudamérica, donde a veces queremos manejar los tiempos, queremos manejar las situaciones, queremos influir sobre el árbitro de manera un poco más exagerada que en otros lugares. Quizás esta reglamentación va a costar mucho más implementarla, o más que implementarla, que quizás puede ser simple, que a lo mejor que el futbolista o los protagonistas del juego logren, ¿no es cierto?, empezar a respetarla y hacerla de buena manera. Entonces, a mí me parece que esta reglamentación va a tocar de distinta manera por un tema
casi mental, ¿no es cierto?, de entender el juego de una manera y de otra, va a tocar de distintas maneras a las distintas zonas del mundo al final del día. Sí, Alexis, sacaste otro tema importante que no estábamos hablando, que es el tema de los árbitros. Yo trabajo con árbitros internacionales también, y es todo un tema, ¿no? Por un lado la cámara, como bien dijiste, que es un, según el feedback que me dan, no habría que verlo bien, que es un elemento extraño, ¿no? Que el árbitro tenga ahí pegada la cámara no es tan agradable, por más que te habitúes, no sé, lo próximo le pondremos una mochila en la espalda, no lo sé, que, o cámaras en la espalda también para ver que ven por la espalda, no lo sé. A lo que me refiero que esto va evolucionando, buscando espectáculo, y hay que ver dónde está también, creo yo, el equilibrio, ¿no? En el sentido de si le meto una cámara al árbitro, eso suma al espectáculo y hasta qué punto puede restar o no al árbitro, ¿no? Hablábamos todo del tema del calor, el jet lag, la concentración, y al árbitro también eso le afecta, es persona, y al igual que el staff tiene que estar de 10 y los jugadores también, el árbitro también tiene que estar de 10 y de alguna forma le afecta, es persona. Hablamos a nivel mediático, a los árbitros le puede afectar, no sé si afectar, pero están en el foco del huracán también, y digamos son cuestiones, digamos, a atender y trabajar, y a mí me da la sensación, y es una visión mía particular, que en relación al comité de árbitros no está tan avanzado como en el resto de parcelas dentro del fútbol, en el sentido que la profesionalidad o la profesionalización de los árbitros entiendo que tiene que abarcar todas estas cuestiones y requieren dar un paso más de todo esto que hemos hablado, y en concreto también en lo que es la preparación a nivel psicológico y enseñarles a gestionar situaciones como pueden ser la del VAR en un momento dado, que te llame el VAR, y circunstancias varias. También salió otra vez la diferencia de edad que hablabas, ¿no? Que es muy importante, y lo que hablamos al principio, cómo vive o cuándo le cae la ficha a un jugador que dentro de un mundial, ¿no? Entonces hay que atender sobre todo a los más jóvenes, que tengan menos experiencia, menos herramientas, menos capacidades para afrontar. Indudablemente un Cristiano Ronaldo, si no mal recuerdo, son 5 mundiales, ¿no? Al Los, sexto. el sexto ¿no? O sea, indudablemente su experiencia pues es un apoyo muy bueno para los jóvenes, ¿no? De que puedan ser mentores, que les puedan acompañar, pero sobre todo identificar quién quizás es una persona más veterana y le cuesta un poco más. Pues hay que detectarle y poder ayudarle, sea la edad que sea, pero sobre todo los más jóvenes en principio les cuesta un poquito más. Y después, como bien decía Manuel, el tema de las reglas del juego, las adaptaciones que hay o posibles cambios, yo creo que es un elemento que está ahí. Habrá algunos que le beneficiará, a otros que le puede perjudicar más. Creo que es importante, primero, que todos las conozcamos, y sobre todo que el staff y los propios jugadores le puedan sacar partido, ¿no? Esto es como el tiempo médico en el tenis, ¿no? Que hay jugadores que lo piden porque lo necesitan, y otros estratégicamente lo solicitan para descentrar al rival. Ganó Roland Garros de Zverev, y me acuerdo cuando jugó con Alcaraz, Alcaraz pidió un tiempo médico y él se descentró completamente, ¿no? Entonces, conocer las reglas, poder también planificar el qué hacer en ciertas situaciones, pues creo que es un tema que los equipos también tienen que evolucionar y tener presente. Sí, yo creo que, bueno, hemos comentado justamente esto de los árbitros, que creo daría para otra charla, porque en el fondo el cambio de las normas, de las reglas, cómo lo van a usar. El otro día con alumnos de INAF, de entrenadores, me decían, ya, 10 segundos para un cambio, pero si está lesionado, se tira al suelo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que, el árbitro no solo tiene que saber el reglamento, sino que llevar el tiempo, contar los 5 segundos de los laterales. Bueno, esto que no se pueden tapar la boca al hablar con la camiseta, con eso es tarjeta. Y decías algo que
a mí me parece que este mundial también va a ser como, parafraseando al básquetbol, ¿no? El last dance de varios, ¿no? De Messi, de Cristiano Ronaldo, de, no sé, Neymar, de Modric. Bueno, hay una serie de jugadores que están en un momento de desarrollo, de competencia, pero también vienen los nuevos. ¿Por dónde seguirán apareciendo estos grandes jugadores que marcan tantas diferencias? Hoy día los equipos se necesitan, ¿no? Por esto que estamos hablando, por la forma de jugar, por la manera de enfrentar. eh, ¿Por dónde va a seguir el fútbol? ¿A seguir teniendo a estos personajes extraordinarios o los soportes van a ser más desde los equipos, ¿no? Pensando un poco en esos que lleguen a la etapa final, en los 8 equipos, los 4 equipos que lleguen hasta el final del torneo. ¿Cómo lo ven? A ver, primero, hay tres futbolistas que en este mundial van a tener un récord, que 6 mundiales. Cristiano, Messi y el Memo Ochoa, arquero de México. Es un sexto mundial también. Por lo tanto, este es el primer gran récord, ¿no es cierto?, que está antes de iniciar el mundial. Ahora, yo creo, Alexis, con respecto a las figuras y el trabajo en equipo, yo soy un convencido que esto lo sostiene un equipo. Después las grandes figuras te hacen la diferencia. Y normalmente todos los campeones del mundo o todos los equipos que logran cuestiones importantes, ya sea incluso ganar la liga del país en el cual están jugando, el sostén es el equipo y luego esa figura te ayuda a ser mejor, ¿no es cierto? Te ayuda a ganar un partido. Es el que es capaz de hacer una diferencia en la jugada puntual y te lleva a ganar esos 3 puntos, ¿no es cierto?, que te pueden dar el campeonato. Pero yo soy un convencido y cada día soy más convencido incluso que la fuerza del equipo es la que le da a la figura la posibilidad también de ser la figura. Efectivamente, es el más talentoso, a lo mejor es el que te ayuda desde esa cuestión mágica que de repente tienen los futbolistas, ¿no es cierto?, que hemos visto un montón en la historia del fútbol, pero si ellos no tienen el sostén de lo que significa el fútbol, que al final es un juego en equipo y dependen, ese uno depende de 10 y los 10 también dependen de ese uno, y lo resumo así por los 11 que están en la cancha, porque al final, si queremos ser claros y desde el lugar bien del entrenador, al final el plantel es el que sostiene todo. O sea, no hay ninguna duda que el plantel, esos 26 futbolistas que hoy día se presentan a esta competencia, son los que son capaces de sostener todo, porque al final no solamente es el partido, sino que es todo el proceso de preparación, de entrenamientos diarios, pre y post partido, ¿no es cierto?, que le dan la posibilidad a esos 11 15 16 o 17 futbolistas que pueden competir y dar la cara por el equipo al final del día. Por lo tanto, si bien creo que las figuras van a seguir apareciendo, y siempre vamos a tener la posibilidad de ver estos fenómenos, ¿no es cierto?, que nos alegran y hacen del fútbol algo distinto y muestran la magia y muestran el talento, por sobre todo el equipo el que sostiene todo. Sí, indudablemente estoy de acuerdo con Manuel en el sentido de que, y más a ciertas edades, ¿no? Necesitas el equipo, ¿no? Un Cristiano, un Messi, a ciertas edades necesitará el equipo en líneas generales para brillar y poder aportar, pero indudablemente, como se suele decir, ¿no?, el todo es más que la suma de las partes. Al final el jugador se va a beneficiar de ese bloque, de ese trabajo en equipo, y a partir de ahí el sacar provecho y poder adaptar su circunstancia a sus 30 y pico de años dentro de ese sistema de juego que a veces está un poco construido también para darle protagonismo al jugador en ciertos espacios y liberarle en otro, ¿no? Por las condiciones y las edades que tienen, ¿no? Lo que estaba pensando al escucharos es, está bien, sexto mundial, pero eso no te cura de todos los males, ¿no?, por decirlo de una forma. Entonces, puede ser que para ellos, ojalá sea una motivación, que lo será, pero que en ciertos tramos del mundial pueda ser un elemento más de estrés, ¿no?, que tenga una alta carga emocional, desde la frustración de no conseguirlo al dolor, ¿no?, de ese retiro con la selección y en un escenario como puede ser el Mundial. Entonces todos estos jugadores de avanzada edad
y más estos tres en concreto que comentabas, pues no hay que dar por hecho de que son supermanes o son máquinas y que todo vale. Al contrario, pueden tener, Messi en el último amistoso no jugó por sobrecarga, por ejemplo, pues habrá que mimarles, habrá que cuidarles, habrá que atenderles en el sentido más amplio, y no por ser Messi o Cristiano vamos a dar por hecho de que funcionan solos o que no les pasa nada, ¿no? Al contrario, pueden tener sus propias circunstancias diferentes al joven que va a debutar en el Mundial. Y claro que van a salir nuevos jugadores, yo creo que eso también va a depender de los proyectos de los países también, ¿no? Desde el fútbol base a la proyección del fútbol profesional. Hay países que tienen, como España, un modelo de juego, una metodología de preparación bastante alineada, desde mi opinión, en los distintos equipos. Salen más jugadores 7 que 10, o sea que salen jugadores como más homogéneos, quizá falta el talento del número 10 en un momento dado, pero ahí está sobre la mesa los méritos de la selección española, el tipo de juego y perfil de jugadores que están saliendo. Sí es verdad que la edad avanzada de ciertos jugadores a veces pueden ser tapón, como pasa en otro deporte, y vuelvo al tenis, que jugadores que quizás que eran súper talentosos con 17, 18 años van ganando y tienen una larga vida deportiva hasta los 30 y pico de años, y eso imposibilita de que salgan por detrás nuevo talento, porque estos son crack mundiales y terminan ganando a los jóvenes, ¿no? Aunque tengan edad avanzada. Aquí también puede pasar un poco que ciertos jugadores talentosos de larga trayectoria pues tapen, entre comillas, cierto talento en algunos equipos, ¿no? Como habéis nombrado Modric, mismamente Messi, Cristiano y demás. Entonces, para mí ahí influye, por un lado, el modelo, la propuesta, el desarrollo futbolístico de cada país, y que después es verdad que ciertos jugadores cada vez se cuidan más, como LeBron James, ¿no? En los Lakers, ¿no? Y Cristiano y Messi de alguna forma también, a ciertas edades optimizan un cuidado y destinan un cuidado que quizás con 20 y pocos años no lo hacían. Pero quizás esos chicos a esas edades, si lo empiezan a hacer, pues quizás o es más larga la vida deportiva o el nivel es más alto durante más tiempo. Oye, gracias. Ya estamos cerca de la hora que hemos comprometido con usted y con todo, pero quisiera invitar a los que están viendo, que están conectados a través del Zoom, que en el chat pongan a su candidato, solo el nombre del país que ustedes estiman. Los quiero poner el 19 de julio en el MetLife, que Manuel conoce muy bien, de Nueva York. ¿Cuál es el candidato que ustedes tienen? Eso le quiero pedir a los que están conectados, pero quiero pedirle a Manuel y a Alejo también ¿qué creen que va a distinguir? No necesito que me den el nombre, si lo quieren lo hacen, pero ¿qué creen que va a distinguir a esa selección que va a levantar la Copa del Mundo? ¿Qué características va a tener, no? Ya están apareciendo, no los voy a contaminar, pero están apareciendo ahí varios candidatos. No les pido los candidatos a Manuel ni a Alejo, sino simplemente como qué creen que va a distinguir a esa selección que finalmente va a levantar esta copa que tengo aquí a mi lado en la imagen. Yo creo que definitivamente lo que va a distinguir va a ser el trabajo en equipo, porque si bien algunas de las selecciones incluso que están nombrando nuestros auditores, a mí me parece que la mayoría, eh, si bien tienen esa cuota de talento o ese futbolista talentoso, creo que el funcionamiento o la organización que le está dando que le está dando el entrenador a estos equipos le va a dar la posibilidad de pelear el mundial, claramente. Bueno, yo añadiría muchos de los elementos que hemos hablado, ¿no? A ver, es mi visión. Manuel me complementa o me corrige. Vamos. O sea, hay un primer punto que es juntar a los jugadores al equipo, ver en qué punto están, darle continuidad al proyecto o a la preparación, ver quién está mejor, quién está peor, pero al final también es verdad que el equipo va evolucionando o entre comillas se va transformando a lo largo del Mundial,
¿no? Tras las victorias, quizás empatas, derrotas, pero eso de alguna forma va siendo el equipo, ¿no? Y son elementos también a gestionar, ¿no? Cómo gestionamos las victorias, cómo gestionamos la derrota. Me acuerdo el Mundial pasado, Argentina pierde el primer partido, selecciones o España mismamente en la Eurocopa que gana, pierde el primer partido y se van transformando, ¿no? Y van evolucionando y van creciendo. Entonces yo creo que la planificación de estos elementos que hemos hablado, la gestión humana y deportiva son elementos y sobre todo una variable importante que es iba a decir fortaleza mental, pero yo diría fortaleza en general. Las condiciones, el elevado número de partidos, el cambio climático, los viajes, van a hacer que sea un elemento, digamos, a tener en cuenta y a poder cuidar, ¿no? Todo el proceso de recuperación también y tener indicadores no solo de rendimiento, sino del organismo del jugador, cómo está. También destacaría el que el staff, el cuerpo técnico, como comentaba antes, sea de alto rendimiento, que sea fuerte también, con liderazgo. Creo que va a ser un elemento también a tener presente. Y yo no voy a decir país de quién puedo ganar, porque sinceramente no lo sé. Sinceramente me gustaría que ganase Argentina o España, pero me da la sensación, si hace mucho calor, pues que sea la revelación a un país africano. Bueno, dentro de los candidatos para los estadistas, justamente está Marruecos también ahí Alejo al final, que es la opción que tú estás planteando. Y yo comparto todo lo que tú estabas diciendo con respecto al gestionar, ya sea la derrota o el triunfo. Eh, Porque, a ver, también te pueden llevar al final al conflicto de lo deportivo, que me refiero a, ¿no es cierto?, al quedar fuera de esta instancia. Y voy a comentar solo a modo de ejemplo dos situaciones que nosotros vivimos para terminar, Alexis, ¿no? Que es una muy importante, que es la Copa América del 2016, cuando nosotros le ganamos a México 7-0, donde también eso podía provocar un relajo, y fue al contrario, provocó una conexión tremenda que nosotros tuvimos la posibilidad de ganar la final, ¿no es cierto?, a una selección tremenda. Y luego también la inauguración del Mundial con Rusia, que nosotros creíamos que podíamos dar cara de manera importante y generó tal estrés lo que significaba la inauguración para esos futbolistas que nos hicieron cinco en la inauguración del Mundial. Bueno, al final terminó siendo digno porque en la fase de grupo le terminamos ganando a Egipto, que es el clásico, ¿no es cierto?, de un poco de las selecciones árabes. Pero son dos instancias, ¿no es cierto?, que de una u otra manera te afirman y te hacen explotar o definitivamente te hacen caer un poco y que tiene que ver con el estrés justamente. Sí. Oye, en pos de la hora agradecer a Alejo, a Manuel, Alejo, buenas tardes por allá por Madrid, ¿cierto? Darnos este tiempo, Manuel también dentro de todas sus actividades, a la universidad, a todos los que se pudieron conectar, esto va a quedar grabado para que lo puedan tener. Creo que este objetivo, cómo se juega mundialmente o cómo se juega psicológicamente un mundial, creo que ha quedado claro con dos tremendas personas con mucha experiencia en estas áreas. Creo que para los psicólogos, evidentemente, va a ser todo un desafío seguir trabajando, seguir interviniendo en esto. Nuestro auditorio, la gente que está en el Zoom, está marcando preferencias por Europa. Por ahí solo apareció Brasil, pero los candidatos van por Inglaterra, por Francia, por Países Bajos, Portugal, España. Eh, ya veremos, ¿no? El Mundial nos va a presentar muchos desafíos. Creo que vamos a tener a los que nos gusta el deporte 40 días intensísimos para poder conversar. También los vamos a dejar invitados porque el 25 de junio es la universidad, pero esto ya va a ser presencial. Vamos a ver si lo vamos a transmitir. Va a haber una actividad también donde va a estar Manuel. No voy a adelantar, va a haber algunos futbolistas, otras personas. Cuando ya esté terminando la primera etapa de grupos del Mundial, vamos a tener un conversatorio, pero en la universidad, en el auditorio y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Por lo tanto, estén atentos a las redes que les vamos a ir avisando más información.
como hay tanta información, la vamos a dejar para estos días, para no saturarlos, pero sí se los quería adelantar. Así que agradecer, Loreto, al área de programa, a la dirección de posgrado, esta oportunidad y a todos los que se conectaron y estuvieron en esta interesante charla. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias Manuel, gracias Alejo, un abrazo y bueno, seguiremos en contacto en esto que tanto nos apasiona y tanto nos gusta que tiene que ver con el deporte y el análisis de estas líneas. Muchas gracias a todos, a la universidad, por habernos invitado y un gusto haber compartido con Alejo también este conversatorio. Bueno, conocí a un grande porque no lo conocía personalmente a Manuel, me han gustado sus palabras. Alexis, tú como siempre, a tope. Y nada, gracias a todos por las palabras también en el chat de agradecimiento y reconocimiento. Y nada, para mí un gusto y nada, mando un fuerte abrazo y éxitos también para la universidad. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Que tengan un buen día, Escucha entrecortado, Loreto. estén muy bien, nos vemos. Buen día. Buen día. Adiós, gracias.